Para poder trabajar entonces, esta vez vamos a usar un servidor para poder empezar a realizar ciertos procesos. Vamos a utilizar, entonces ya tengo una carpeta creada en C, SAM, htdocs, yo la llamé cine-1. ¿Listo? Dentro de ella, entonces, metí todo el sitio, ingresé todo el sitio que creamos en Bootstrap en anteriores clases. Y las clases que creé, que es actor y película, ya las tengo, voy a agregar toda la carpeta para facilitar todo el acceso. Y si vemos entonces aquí, adicional agregué como clases actor y película, que fue las que hice ahora, ¿cierto? Pero además agregué un archivo nuevo que es la clase base de datos. Vamos a entender varios conceptos de una vez. Vamos a utilizar esta clase de base de datos, para conectarnos a la base de datos de todos los procesos. Con esto vamos a evitar tener 1000 conexiones por todas partes. Vamos a evitar tener un montón de procesos que no deberíamos tener regados, sino que específicamente lo trabajaríamos desde esta clase. Esta clase yo ya la tengo preparada, ya la organicé, está lista para trabajar, igual yo se las voy a compartir en una descripción que va a quedar en el video que estoy montando. Y va a haber el nombre de la base de datos, el nombre del servidor, el nombre de usuario y la clave. En este caso, nuestra base de datos vamos a llamarla Cine. Todavía no la he creado, ya vamos a crear la base de datos, vamos a llamarla Cine. El 107.0.0.1 hace referencias a mi propio equipo, que es el servidor donde estamos trabajando. Tengan presente que si están trabajando en un servidor remoto y, por ejemplo, el que ustedes tienen en este momento, se crea la base de datos y sería el mismo servidor, 127.0.0.1, porque es sobre el mismo, ¿de acuerdo? Adicional, el usuario, en este caso es root, ya sí habría que ver qué usuario es el que se tiene, y la clave. En mi caso, como es un servidor local, no tengo ningún tipo de clave montada. Noten que todas estas variables son ¿de qué tipo? Privadas. ¿Por qué? Claro, la base de datos, el servidor, usuario y la clave no debería verla nadie, debería ser un dato por aquí oculto donde nadie va a trabajar. Pero adicional tengo unos atributos que los llamé protegidos. Estos atributos que ustedes ven acá, quiere decir que esta clase, noten que al inicio dice abstract, una clase abstracta. Las clases abstractas son aquellas que no pueden ser llamadas por fuera, tienen que estar incluidas en otra clase y llamar esa clase donde están incluidas. Yo no puedo decirle nueva clase igual a new base de datos igual a new clase base de datos. No puedo, porque es una clase abstracta. Pero sí puedo agregar esa clase de base de datos a otra y esa llamar desde ahí, llamar todo. Este protegido implica que esas variables se pueden llamar desde ese donde yo comparto. Vamos a entenderlo mejor a medida que vayamos realizando el proceso. ¿Listo? Seguido de ello tengo unas funciones básicas, casi que con esto hago que esas funciones se vuelvan obligatorias. Y si ustedes lo miran, ¿qué es? Es el CRUD. El consultar, insertar, actualizar y eliminar. ¿Sí o no? Es el CRUD básico que tenemos. Creé una función, ojo, es una función privada. No, de hecho, que espera, ahí tengo un error, debería ser protegida, porque ya se la voy a tener que llamar, protected. Un conectar que me va a hacer la conexión hacia la base de datos basado en estos datos que tengo aquí arriba. Voy a tener la función de desconectar para salirme de la base de datos. Voy a poder ejecutar consultas SQL. Voy a poder cargar el resultado de un CLG o de una consulta que realice. Solamente uno de los registros, un resultado, cuando yo hago una consulta SQL puedo tener 1000 registros de resultado, puede tener uno solo. El cargar todo me va a devolver todo el resultado de los 1000 registros, mientras que este solo me va a devolver uno a uno, uno por uno. Este todos y este uno por uno, por eso se llama cargar todo y este se llama cargar registro. Tengo dos funciones adicionales, una para imprimir error en caso de que esto tenga un error, que yo pueda imprimir y ver el error y conocerlo, o limpiar el error en caso de que ya lo hice, pues que ya revisé, ya organicé, pues que se limpie el error para que no me parezcan errores viejitos. Ya. Vamos a ver cómo se utiliza esta clase. Lo que uno debe hacer es que en cada uno de estos, entonces yo tengo ya actor y película, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que actor
voy a decirle que me va a incluir con la función include_ons. Con esto voy a evitar que se me vaya a duplicar y me genere algún tipo de error. El ons me va a evitar que si se llama dos veces la misma clase, no genere un error. Si yo tengo solo un include y desde la misma parte llamé la base de datos dos veces, ¿qué va a pasar? Choca, va a decir, venga, está repetida la clase y me genera un problema. Con el include_ons no voy a tener inconveniente de hecho. Y tengo que decirle que actor va a extenderse con la clase base de datos. Lo que acabamos de hacer es que a la clase actor y a la clase película ya acabamos de extender, ya acabamos de darle todas las funciones que hicimos en la clase base de datos, también quedaron para él. ¿Listo? O sea que ya hacen parte de él. En ambas, entonces miren, una sola clase hace parte de dos. Podemos llamar a todas las funciones que él tenga. Pero para que esto funcione, yo voy a necesitar tener las que volvió obligatorias. ¿Recuerdan estas funciones? Estas tienen que estar en la clase principal porque les estoy diciendo, son obligatorias, tienen que estar. Son abstractas, desde aquí no las puedo llamar, pero desde arriba sí, las voy a tener. Ahorita vamos a ver eso, entonces, cómo funciona. Listo. Pregunta hasta acá. No porque cada una es aparte. Cada una es aparte con sus atributos, con todo lo que tenga. Listo. Vamos entonces a hablar vamos a hacer un pequeño insertar. Vamos a hacer el insertar de película. A ver cómo nos va. Vamos a hacer un insertar de película con formulario, llenando los datos e insertando, utilizando este modelo orientado a objetos. Ya tengo entonces mi clase de datos que es la que va a hacer la conexión a película, pero no tenemos la base de datos. Vamos a crear la base de datos. Entonces vamos a ingresar. Vamos a ir al phpMyAdmin. Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a llamarla Cine porque le colocamos Cine, como la coloqué acá. Vamos a crear entonces las dos tablas que serían la tabla actor y la tabla película. Ya sabemos que esta tiene tres campos. Un ID que va a ser autoincrementable. Va a ser primaria. Va a tener un nombre. Vamos a dejarlo con un varchar puede ser de 100. No sabemos qué tan grandes sean los títulos. Y vamos a tener un género. Vamos a dejarlo con un varchar, puede ser de 20. Y eso que es muy grande. Con WordPress, sí, claro, se pueden usar cualquier tipo de herramientas que se quieran usar ya, que ustedes tengan a disposición, pueden usarlos. Listo, yo porque lo estoy haciendo aquí muy directo, vamos a crear otra. Esta vez va a ser actor. También le dimos un ID. Vamos a decir que es autoincrementable, por lo tanto es llave primaria. Vamos a tener un nombre. Vamos a darle un varchar de 70. Y vamos a tener cantidad de películas. Cantidad de películas que va a ser un tinyInt. Tenemos 256, un número máximo 256. Pueden haber actores con más de 256 películas. Sí, dejémoslo en tinyInt. Yo no creo pues que supere. Vamos a decirle que es sin signo, no puede tener menos 3 películas, ¿cierto? Y listo, y ya tenemos nuestras tablas. Listo, ya tenemos las dos tablas para poder empezar a trabajar.